Viene lento pero seguro porque viene por dos. Ya, gracias. Ya no tenemos la misma velocidad. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy qué potente eso de decirle, si no hubiera conocido al Dios que me ama, ¿cierto? Qué potente, porque ha sido, yo creo que es lo más poderoso que nosotros podemos recibir, el amor del Señor, experimentarlo cada día, experimentarlo en el cuidado que tiene de nosotros, de su compañía, de su paz. Así que poderoso, poderoso este tiempo. Bien, queridos hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Así que vamos a orar para que el Señor y su Espíritu Santo sea guiándonos en este tiempo, para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos bendice, Señor, nos alimenta, nos nutre, nos vivifica, Dios. Padre bendito, oramos, Señor, una vez más para pedir que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, sea llenándonos con sabiduría, con entendimiento, Señor, sea trayendo revelación de tu palabra a nosotros, Señor. Padre, que podamos ser cada día un instrumento tuyo en medio de esta sociedad, en medio de nuestras comunidades, Señor, que tanta necesidad tiene de ti, Señor. No de nosotros, de ti, Señor. Padre bendito, sabemos que te importan cada una de las personas, Señor, que cada uno de nosotros y ellos han sido vistos con amor desde antes de nacer, Señor. Padre bendito, que en esa misericordia y esa gracia que has derramado sobre nuestra vida, Señor, seas atrayendo, Dios, y tocando vidas cada día, Señor, a través de nuestro testimonio también. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana reunida en este lugar, pero también a tu iglesia alrededor del mundo, Señor, que se reúne en torno a ti, Señor, porque tú eres el centro de todas las cosas que hacemos, Dios mío. Tú eres, Padre Santo, nuestra prioridad, tú eres nuestro sustento, eres nuestra roca, eres nuestra fuente, Señor. Que cada día podamos ser más y más llenos de ti, Señor, del conocimiento de quién tú eres, Señor, y que tu plenitud, Señor, habite en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. ¿Cuál es el lema de nuestra iglesia para este año? Ya, pero yo esperaba a los jóvenes así, pero que sea bien. Muy bien, muy bien. Que seamos luminarias, muy bien. Así es, ese es el lema para nuestra iglesia durante este año. Que cada uno de nosotros sea luminarias en el lugar donde nos encontremos. Ya sea, si usted no sale mucho de su casa, entonces con sus vecinos alrededor. Si usted se desplaza a la universidad o está en el colegio o en un lugar de trabajo o aparte, tiene impacto en otras comunidades. La hermana Alicia nos estaba mostrando unas fotos de las personas con las que hace gimnasia, ¿cierto? Ya, entonces, también hay en esas comunidades que podamos ser un reflejo de la luz de Cristo. Amén. Pero ¿cómo somos nosotros un reflejo de la luz de Cristo? Bien, muy bien. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. ¿Cómo vamos a hacer un reflejo? Bueno, en eso es en lo que vamos a profundizar el día de hoy. Así que quiero invitarles a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 8 y 9. Perdón. No puedo.
este útero ya está demasiado grande. Me cuesta respirar a veces. Amén. ¿Lo tienen? Efesios 5, del 8 al 9. Nosotros ya estudiamos esta palabra cuando estuvimos estudiando el libro de Efesios. Así que va a ser profundizar solamente en un par de ítems que tenemos aquí. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Como es cortito, lo vamos a leer de nuevo para que alguien me quiera ayudar. ¿No? Ya, sí. Amén. Bien, ese es NBI. Dios habla hoy. Ya, otra versión que nos dice exactamente lo mismo, ¿cierto? Uno, que de quién, que nosotros antes en dónde estábamos, en tinieblas, en oscuridad, pero que ahora tenemos una luz que proviene de Dios. Ya, yo creo que eso es importante que nosotros lo tengamos claro, porque nosotros no somos luz por sí mismos. O sea, no hay ningún tipo de exaltación en eso. Nuestra luz proviene de Cristo. Si no estamos en Cristo, seguimos en tinieblas. Eso es algo importante. Y lo otro es que esa luz que habita en nosotros da un testimonio, produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Bien. ¿Ustedes han leído alguna vez a Julio Verne? ¿Han escuchado hablar de Julio Verne? ¿Sí? Yo creo que fue muy famoso como tipo 1960, 1970 aproximadamente, porque él es visionario. Eso fue súper importante. Julio Verne murió aprox 1904 aproximadamente, pero sus novelas fueron novelas que llamaron muchísimo la atención. Él escribió como Viaje al centro de la Tierra, que la gente ya empezó a pensar en ficción en eso. También Una vuelta al mundo en 80 días. Pero uno de los libros que él escribió, que se publicó después de que él murió, fue El faro del fin del mundo. ¿Ustedes saben dónde queda el faro más austral del mundo? A ver, chilenos, ¿dónde está el faro más austral del mundo? ¿En dónde? Sí, en la Patagonia, pero recuerden que la Patagonia tiene un pedacito argentino, así que está en el Cabo de Hornos. ¿Dónde queda el Cabo de Hornos? En Chile, en Chile. El faro más austral del mundo está en Chile, en el Cabo de Hornos, ¿ya? Así que, claro, cuando él escribió el faro en el fin del mundo, lo hizo pensando en la isla de los Estados, en Argentina, y que ahí queda el faro más austral. Pero resulta que el punto más austral está en Cabo de Hornos, que eso es territorio chileno. ¿Ya? CHI. Eso. Bien, ¿ya? Entonces, él escribió esa novela acerca del faro del fin del mundo y le dio como una relevancia al faro. Ustedes saben qué hace el faro: emitir luz, ¿cierto? Un faro emite luz. Y fueron fundamentales en la navegación por muchas cosas. Son extremadamente antiguos. Las civilizaciones, se cree que su origen estuvo en las civilizaciones egipcias y en la griega, que lo que utilizaban primero eran fogatas, y luego esto fue evolucionando hasta que tenemos los faros más modernos. Pero los faros tenían una finalidad, ¿ya? Entonces
Entonces, ¿qué era lo que hacían esos faros? Uno, guiar el camino, así es, le alertaban a los navegantes. Imagínense ustedes un barco navegando en una tempestad, nubes, ¿cierto? Oscuro, y ahí aparecía el faro de fondo. Entonces, brillando, en medio de toda esa tormenta, el faro brillando, ¿ya? Le alertaba sobre los peligros, porque como ellos no podían ver a mucha distancia, ellos sabían que donde había un faro había rocas, el agua no era tan profunda, por lo tanto podían quedar encallados, varados. Eso les avisaba el faro. Les señalizaba que había un puerto cerca también. Entonces las personas, los marineros que estaban navegando sabían que había un puerto. Y además los faros tenían unas señales luminosas especiales según cada tipo de faro. Es decir, que el faro de Cabo de Hornos no emitía las luces en el mismo patrón que el faro que había en la isla de los Estados. Eran distintos. La forma en la que alumbraban era diferente. Por lo tanto, cuando ellos veían un faro decían, este es el faro de la isla de los Estados. Estamos llegando a Argentina. No, estamos más cerca del Cabo de Hornos en Chile. Así que eso también les ayudaba a las personas a ser guiadas en medio de esas tormentas, poder dirigir su camino, saber a dónde iban a llegar y cómo podían ir, sorteando todas las adversidades que se podían presentar en medio de la navegación. Y además, los faros también tenían como ciertas banderas que les alertaban de dónde era el territorio donde se encontraban. Entonces, un faro era y sigue siendo, ahora ya no son tan útiles porque ahora ya tenemos mucha más tecnología y todo eso, pero aún siguen siendo un patrimonio histórico de todo lo que aportaron a la navegación. ¿Ya? Ahí está el faro de Cabo de Hornos. Yo no quise traerles de la isla de los Estados porque ¿para qué, cierto? Sí. Pero el de Cabo es bonito ahí. Si algún día van a Cabo de Hornos pueden ir a visitarlo. Y nosotros, como hijos del Señor, hemos sido llamados a ser un reflejo de la luz de Cristo. Un reflejo de la luz de Cristo. ¿Bien? Y cómo nosotros podemos hacer que ese ser también como un faro para otros. Un faro que refleje la luz de Cristo. Que sea testimonio para otros. Que pueda guiar a otros también hacia su encuentro con Cristo o hacia una vida que vivifique, ¿cierto?, a Cristo, que exalte y honre a Cristo. Bien, así que en eso vamos a ver la primera parte que tiene que ver con vivir en santidad. ¿Ya? Nosotros antes siento, es un sentir, no lo he objetivado de ninguna manera, pero como que la iglesia antes era súper apegada como al vivir en santidad, como que era algo que en lo cual, y obviamente que había como algunos, claro, esto, muy bien hermana Alicia, la voy a pasar aquí. Pero era como muy frecuente que nos pasáramos un poco en eso y que llegáramos a rayar en el legalismo. Pero se hablaba de la santidad, se exhortaba a la gente a vivir en santidad. Y poco a poco con el tiempo nosotros nos hemos ido alivianando un poco, flexibilizando un poco, ¿cierto? Y ya no hablamos tanto de la santidad, pero no significa que eso no sea importante para el Señor. Y que nosotros no podamos tenerlo como prioridad también. ¿Bien? Así que, ¿qué es ser santo? Así es. La santidad es ser separado del pecado, por eso dicen que Dios es santo, 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 y significa que yo soy apartado del pecado, separado del pecado. ¿Bien? Y consagrado a Dios, y eso se refleja en nuestra vida, como nosotros al ser separados y consagrados reflejamos el carácter de Cristo. Antes, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, hubo hombres principalmente hombres que fueron nazareos, no nazarenos,
Nazareno es el que viene de Nazaret, nazareos, que eso significa consagrados para Dios. Y entre esos tenemos a Sansón, que era consagrado, a Juan el Bautista, que también fue consagrado, y al mismo Jesús. Eran nazareos. ¿Y cuáles eran los votos que ellos hacían? Uno, que no se rapaban la cabeza, no se cortaban el pelo. Por eso cuando Dalila le corta el pelo a Sansón, el Espíritu del Señor se aparta de él y él pierde su fuerza, porque su fuerza era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Entonces, pero también eran astemios, no bebían licor, ¿ya? Y tampoco podían estar cerca de cosas que estuviesen muertas, ¿ya? Así que eran como los 3 votos que ellos hacían para ser consagrados a Dios. Y lo podían hacer por una vida completa, lo podían hacer por un periodo de tiempo específico. ¿Bien? Entonces, esa consagración también tiene que estar en nosotros. Y no digo que necesariamente tengamos que hacer los mismos 3 votos que están en la Biblia. Ahí es donde nosotros empezamos a ver como la parte del legalismo. Pero sí, nuestra vida tiene que estar consagrada al Señor. En todo tiempo, en todo momento, nuestra vida tiene que ser una vida de consagración. ¿Y cómo empezamos a caminar en esa vida de consagración? Lo primero es obedeciendo a Dios. La obediencia a Dios, seguir sus mandamientos y buscar agradarle en todas las cosas. Dice Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y saben que hay algo súper importante y es, en el hebreo no existe la palabra obedecer. No existe la palabra obedecer. La palabra obedecer es la misma palabra de escuchar. Shema, shema. Shema es escuchar y al mismo tiempo es obedecer. Porque no es concebible en el hebreo que usted escuche sin obedecer. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Dios y conocemos sus mandamientos y reconocemos quién es Él, lo que se espera por consecuencia es que le obedezcamos. Que nosotros obedezcamos a Dios y sigamos sus mandamientos, que es lo que Él nos ha pedido. Si para eso el Señor se dio el tiempo de caminar 3 años y de enseñar. Y les dijo a sus discípulos, enséñenle lo mismo que yo les he enseñado, para que nosotros mantengamos su palabra y lo que Él se esforzó en transmitir. Entonces, lo primero para avanzar en vivir en santidad es escuchar al Señor y obedecer sus mandamientos. Lo otro también es la renovación de nuestra mente, ¿cierto? Mediante la palabra. Yo creo que en esto profundizamos harto cuando estudiamos el libro de Efesios, que hablamos acerca de cómo nuestra mente tiene que ser renovada a través de la palabra y cómo las verdades de la palabra son las que tienen que vivir en nosotros. Porque nos pasa mucho que como estamos insertos en una sociedad y no podemos separarnos de ella, entonces lo que socialmente es aceptable empieza a permearnos y empezamos a cambiar las verdades de Cristo por flexibilizarlas con lo que la sociedad nos está diciendo. Entonces empezamos a tener una mezcla, un sincretismo entre lo que la Biblia nos dice y lo que la sociedad nos dice. Porque no somos capaces de ser firmes con nuestras creencias, obviamente en amor, ¿cierto? Y entonces empezamos a recibir cosas de fuera. Entonces, la música que escuchamos, ¿cierto? Empezamos a hablar mucho más de las emociones, de las sensaciones, y no nos damos cuenta cómo todo eso puede ser rendido a los pies de Cristo también. Y podemos dejar que Él sea el que nos transforme, nos llene, nos restaure, nos sane. Y no es que estoy diciendo como, las emociones no son reales. No, sí son reales, pero no podemos ser llevados por nuestras emociones,
Nuestras emociones deben estar sujetas a la voluntad del Espíritu Santo y a Dios. Amén. Entonces, dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Me parece tan potente que hace 2000 años atrás el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, haya escrito eso en la palabra. Porque nos advirtió, 2000 años y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Es increíble. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es eso. Si nosotros estamos buscando consejo más en las personas de fuera que en la palabra, ahí nosotros nos estamos desviando un poco. Porque nuestro primer lugar de consulta debe ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra guía. Ahí tiene que estar nuestra fortaleza. Ahí debe estar nuestro sustento, donde nosotros podamos afirmar nuestros pies. Afirmarnos en la palabra. ¿Bien? Una vida de santidad, entonces obediencia a Dios y renovar nuestra mente a través de la palabra. Vida de oración y comunión. Sí o sí, nosotros no podemos despegarnos de la fuente que es Cristo. Para poder vivir en santidad, para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que estar en comunión con Él. Es difícil. Yo no sé cómo piensa la hermana Maritza. Yo no vivo con ella. Probablemente si yo le pregunto a la Javi, ¿qué haría la hermana Maritza si yo le pido que elija entre una camisa verde y una roja? La Javi va a saber más o menos qué le gustaría a la hermana Maritza, ¿cierto? Pero yo no tengo ni idea. No sé si le gusta de manga corta, de manga larga, con cuello, con botón, no tengo ni idea. Porque yo no vivo con ella, no estoy en comunión constante con ella, no la conozco. Pero si me preguntan, y Dalit, quiero regalarle una camisa a Emilio, ¿qué camisa le gusta? Yo le voy a decir, mire, compré una camisa de esta y esta y esta, porque vivo con él. Lo mismo nos pasa con el Señor. Si nosotros no tenemos comunión con Él, difícilmente vamos a saber no cómo piensa, pero qué es lo que desea el Señor para nuestra vida. En cambio, si tenemos una comunión constante con el Señor, a través de la palabra, a través de la oración, de pasar tiempo con el Señor, a veces puede ser solo en silencio. Señor, quiero estar contigo. Como esta mañana, esos 30 minutos de oración que tuvimos, de 10 a 10 y media. Que no solamente se queden aquí cuando estamos en la iglesia, sino que en nuestra casa también tengamos esos tiempos de silencio, de escuchar al Señor, de agudizar nuestro oído, de estar ligados y ligadas a Él. Amén. Dice Tesalonicenses 5:17, nunca dejen de orar. A veces nos cuesta, a todos nos ha costado. Hay días en que estamos en la cama y no queremos levantarnos. Y como decía Felipe al principio, no significa que no podamos estar tristes, desganados, no significa que no podamos estarlo. Pero también existe algo que se llama dominio propio y fuerza de voluntad. ¿Ya? Y de ahí, orar. Señor, gracias por hoy. Me pude sentar en mi cama. Señor, gracias porque me pude sentar en la cama. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por este día de lluvia. Gracias, Señor, por este día de sol. Gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias, Señor, porque pude tomarme un desayuno. Cosas que a veces las tenemos tan dadas por hechas que se nos olvida que provienen del Señor. Y todo eso nos ayuda a estar constantemente ligados y ligadas a Él. Amén. Y
Lo otro también es la santidad en lo cotidiano. ¿Qué significa ser santos en lo cotidiano? No vamos a dejar la santidad solamente para estas 4 paredes. La consagración es constante y es en todo momento. Entonces, ser íntegros en nuestro trabajo, que nos cuesta, yo creo. Ser íntegros en nuestra familia, en nuestras relaciones, ¿cierto? Y dice Colosenses 3, 5 a 10, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y ese es nuestro propósito. Parecernos, para poder tener una vida de santidad, parecernos cada día más y más a Jesucristo. Esa es nuestra meta, parecernos cada día más a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pasando tiempo con Él, ¿ya? Y lo último, para vivir en santidad, es el arrepentimiento constante. Es obvio y muy real que nosotros nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos. La perfección es solo de Dios, solo de Cristo. También lo conversamos hace unos domingos atrás. Nos vamos a equivocar, pero no nos vamos a quedar en la equivocación. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Ir al Señor y arrepentirnos. Muy bien, hermana Débora. Y arrepentirnos, ¿cierto? Reconocer que hemos pecado, porque nos cuesta. A veces es mucho más fácil como en el orgullo, no, si yo no me equivoco. No, ¿cierto? Pero lo que el Señor nos llama es a una vida de humildad y arrepentimiento constante. Me equivoqué, ¿cierto? Maltraté a alguien, le grité a alguien, mentí, me quedé con los vueltos de... Me cobraron menos en el supermercado y yo me di cuenta y no quise avisar, una cosa como esa. ¿Cierto? ¿Qué puede pasar? Que nosotros nos podamos arrepentir y no que digamos, ¡ay, qué bueno, me voy a comprar un helado con esto! ¿Cierto? Porque nosotros estamos tan expuestos día a día, estamos bombardeados de situaciones en las cuales nosotros podemos deshonrar a Cristo. Y eso no solamente cuando estamos con otros, sino cuando estamos solos. O sea, el celular en nuestra habitación, eso es una bomba de tiempo. El acceso a las cosas que nosotros podamos tener, tremendo. Millones de cosas. Adulterio, infidelidades, robar a otros, ¿cierto? Maltratar a otros, porque ahora es tan fácil escribirle cosas a una persona sin que sepa que yo fui, ¿cierto? Las cosas a las que yo puedo acceder y ver en esto. Desde la pornografía, cosas satánicas, millones de cosas. Millones de cosas. Entonces, todo el tiempo nosotros nos levantamos y estamos expuestos a tener que tomar decisiones a las cuales nosotros decimos, ok, con esto honro a Cristo y sigo siendo un reflejo de Él o no, todo el tiempo. Entonces, a veces nosotros creemos que cuando nos decidimos por Cristo lo hacemos una vez, cuando hacemos la oración de arrepentimiento y pasamos al altar y oran por nosotros y decimos, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto, y creemos que solo ahí. Pero no, ahí es el inicio del camino. Y en el camino todos los días yo puedo hacer algo que me acerque más a Dios o me separe un poco más de Él. Lo bueno es que en medio de todo eso el Señor está y Él no nos suelta. Y en ese amor del Dios que nos ama, Él tiene misericordia y compasión de nosotros y nos acompaña
pero intencionadamente tenemos que buscarle, ser sensibles, invitarle cada día. Así que, como les decía, esto es una decisión constante y yo no decido solamente una vez por Cristo, sino que tomo la decisión de seguir a Cristo cada día, de apartarme y de ser consagrada o consagrado para Él. Amén. Así que, querida iglesia, la invitación hoy es a vivir en santidad. Que nosotros podamos vivir en santidad. Y ya lo vimos. Obedeciendo, transformando mi mente, arrepintiéndome, ¿cierto? Siendo consagrado en lo cotidiano, en el día a día. Entonces, ¿cómo ser una luz? Vivir en santidad, la primera parte. Recién vamos a la primera, así que no se aburran todavía. Lo segundo, ¿cómo somos un reflejo de la luz de Cristo? Y esto probablemente lo voy a repetir muchas veces porque siempre tenemos que recordar que somos un reflejo. Separados de Él, nosotros no tenemos ni un brillo, dice un pastor ni un brillo. Literal, ni un brillo. Pero con Él nosotros podemos ser ese reflejo de su luz. Con Él. Amén. Hacer lo que Él hizo. Así es. Lo segundo es, para ser un reflejo de la luz de Cristo, sí o sí tenemos que proclamar el Evangelio. Eso no puede ser separado de lo otro, ¿ya? ¿Y qué es proclamar? ¿Qué se imaginan que es proclamar? Hablar, ¿sí? Hablar, bien. Conversar con otros, bien, sí. Muy bien. Proclamar, la palabra proclamar significa anunciar algo de manera pública y formal, ¿ya? Entonces, no es solamente la conversación que nosotros tenemos en privado, sino cuando yo hago algo mucho más público. Eso significa, ¿cierto? Dice, implica hacerlo con énfasis y con la intención de que la información llegue a muchas personas. Entonces, eso es proclamar. Que el Evangelio pueda llegar a muchas personas, ¿ya? Compartir las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para contarle al mundo? Si yo, por ejemplo, le pregunto, yo sé que está haciendo frío, yo también tengo frío. Juan Carlitos, ¿qué tiene usted para decirle al mundo acerca de Cristo? Que no hay nadie más que le ame más que Él mismo. Muy bien. Camila, ¿qué tiene para decirle a la gente acerca de Cristo? Amén. Que Cristo entrega un amor incondicional. Bien. Hermana Débora, ¿qué tiene para contarle a la gente de Cristo? Amén. ¿A usted le parece que eso son buenas noticias? ¿A usted le parece que la vida de una persona puede ser llena con esas palabras? Sí, ¿cierto? Yo creo que sí. Si yo estoy en un momento de tristeza y alguien me dice, pero el amor de Cristo es el amor más incondicional que usted va a poder encontrar. Ese mensaje es un mensaje poderoso. Saber que no hay nada más que nos satisface, eso es poderoso. Pero a veces nosotros nos guardamos eso y no lo compartimos. Y nos quedamos solamente con nosotros con esa información. Y proclamar es anunciar de manera pública, ¿cierto? Preocupándonos de que esa información llegue a muchas personas, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos proclamar el Evangelio? Uno, a través de nuestro testimonio personal, ¿ya? Y en eso tiene que ver mucho la vida de santidad que nosotros tengamos.
la vida de fe que nosotros tengamos, la confianza que vean en nosotros. Probablemente muchas personas le digan a uno, sí, yo me di cuenta que usted era diferente cuando usted empiece a hablar de Cristo. Y es porque de alguna u otra manera en nuestras acciones y como nosotros nos comportemos le vamos a estar dando testimonio constante a la gente acerca de Cristo. Y esa va a ser una de las formas en las cuales nosotros estamos proclamando el Evangelio. Cuando yo decido perdonar a una persona que tal vez me gritó en público y decido enmendar la falta, ¿cierto? Y en vez de contestarle de la misma manera, le redimo, le perdono, ¿cierto? Y le doy vuelta a la página y no me quedo con ese resentimiento que es a lo que estamos acostumbrados. El amor cubre la multitud de pecados, sí. Entonces, ese es un testimonio de lo que nosotros, de cómo nosotros podemos proclamar el Evangelio. Lo otro es palabra y acción. Combinar la predicación con obras de amor. Voy a leer un versículo que le gusta mucho al hermano José que no vino hoy. Santiago 2:17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, cuando nosotros queremos proclamar el Evangelio, también lo hacemos a través de las obras y actos de amor que tenemos para con otros. Yo creo en Dios, pero no soy capaz de ser generoso, no sé servir. Probablemente todavía hay cosas que el Señor no ha trabajado en mí. Todavía no he recibido el amor de Dios totalmente en mi vida. Porque cuando yo recibo el amor de Dios, entonces soy capaz de bendecir a otros con el amor que recibo de Dios. Si no recibo totalmente el amor de Dios, entonces probablemente me cueste hacer muchas otras cosas. Si no me siento lo suficientemente amado o amada, no voy a poder amar a otros. Y ahí es donde yo tengo que empezar a ver qué es lo que me está pasando. ¿Por qué me cuesta servir? ¿Por qué me cuesta servirle a otros? ¿Por qué me cuesta ser generoso con otros? ¿Por qué me cuesta perdonar a otros? Porque cuando yo no he recibido totalmente el amor de Cristo, no puedo dar de lo que no tengo. No puedo dar de lo que no tengo. Bien. Y otra de las formas de proclamar el Evangelio es a través de la valentía y la compasión. Hablar de Jesús sin vergüenza. Nos cuesta, nos avergonzamos. Para mí fue un desafío tremendo, nunca lo había hecho, predicar en las calles. Porque cuando estuvimos en Arica, la iglesia a la que nosotros apoyamos en Arica es una iglesia pentecostal. Entonces ellos son de salir con el micrófono a viva voz. Y yo me paré, no sabía qué decir. No sabía qué decir, era como, ¿qué digo? Y entonces el pastor me dijo, pero cuente lo que Jesús ha hecho. Y eso es contar. Y después de la primera vez ya uno, 2, 3, 4, 5, uno lo hace. Pero tiene que ejercitarse también. Y tiene que irse dando cuenta que la gente quiere escuchar hablar de Cristo. Porque nosotros a veces pensamos que la gente no quiere escuchar de Cristo. Pero como les decía antes, esas noticias todo el mundo las quiere escuchar. De un Dios que ama, de un Dios que bendice, de un Dios que acompaña, de un Dios que está, de un Dios que no nos deja solos, que nos ama incondicionalmente. De ese Jesucristo la gente quiere escuchar. Dice Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Ya? Así que no hay nada de qué avergonzarse en el mensaje de Cristo.
Y lo último, a través de la forma en la que nosotros podemos proclamar el Evangelio, es el discipulado. Yo creo que vamos a repetir el discipulado aquí hasta que nosotros nos hasta que seamos convencidos, ¿cierto? De que sí o sí es nuestro deber y responsabilidad enseñarles a otros a seguir a Jesús. Y no es una responsabilidad solamente para unos pocos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad, si conocemos a Cristo, de enseñarles a otros a cómo ser seguidores de Cristo. Todos nosotros, todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que enseñar. El hecho de que no sepamos cómo hacerlo no nos exime de la responsabilidad de que debemos hacerlo, ¿ya? Porque como todo, siempre la primera vez nos va a costar más. Siempre la primera vez nos va a costar más discipular a alguien. Pero si no empezamos a hacerlo, nunca lo vamos a hacer. Porque tenemos que avanzar, tenemos que dar pasos de fe y confianza de que estamos haciendo algo que honra al Señor y que en eso el Señor no nos va a dejar solos. Por lo tanto, Él nos va a acompañar, nos va a guiar, nos va a dar la sabiduría, la inteligencia. Dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras personas. O sea, esto es una cadena. Si no hubiese habido discípulos dispuestos a enseñar el Evangelio, no hubiese llegado a nosotros. Y nosotros tenemos que tener gratitud y también responsabilidad en eso. Alguien nos enseñó a nosotros, por lo tanto nosotros debemos enseñarle a otras personas. Amén. Bueno, Pablo fue uno de esas personas que proclamó el Evangelio abiertamente y más recientemente varios evangelistas, ¿cierto? Billy Graham, durante el siglo pasado también, siendo un proclamador del Evangelio. Y en esta imagen quise traerles esta fotito que a mí me bendice mucho. Son unos misioneros del DNM de Argentina, Natacha, Federico y Ian. Están en Papúa Nueva Guinea. Vamos a ver un video de ellos proclamando el Evangelio. Llevan aproximadamente 7 meses, están en una comunidad en Papúa a la cual están haciendo, es una comunidad que tiene lengua pero no tiene escritura todavía, así que ellos están haciendo todo el trabajo de aterrizar esa lengua en una gramática para luego hacer la traducción bíblica. Así que hay muchas formas de proclamar el Evangelio, pero es un testimonio. Llegaron el 28, estuvieron más o menos un mes en una comunidad que se llama una comunidad Yabalá, teniendo el primer encuentro y aprendiendo por primera vez la lengua. Así que es cortito el video y para mí fue bendición porque hay cosas que a todos nosotros nos motivan, nos bendicen, nos desafían también dentro de lo que nosotros podemos hacer. Creemos que hay cosas que ya no pudimos hacer, ¿cierto? Pero el Señor nos sigue mostrando que cuando caminamos en Él y queremos servirle y trabajar y honrarle, Él abre las puertas y está. Así que, bueno, yo conocí a Natacha a través de Felipe. Ella me escribió, estuvimos conversando y ha sido de mucha bendición. Es cortito, son como segundos. We are not here to say you, okay, this is the way that we will. Cortito.
Cortito, ¿sí ven? Ustedes ya se imaginaron el video gigante. Ahí hay una iglesia. ¿Qué dicen ustedes? Ahí hay una iglesia. Está creciendo una iglesia. Se está formando una iglesia y se está proclamando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y pronto, un par de años, ellos tendrán esto, de lo cual nosotros tenemos millones de versiones. Yo leí una versión, Felipe leyó otra versión, por allá tenían Reina Valera otra versión. Ellos recién van a tener su primera versión de la palabra. Y van a poder ser edificados y el Evangelio se sigue proclamando. Así que la pregunta es si nosotros queremos ser esos proclamadores del Evangelio. Si usted quiere ser un proclamador del Evangelio. Si quiere ser un proclamador del Evangelio, ¿ya? Y pareciera que es algo que no está de moda, porque a veces la gente hace como 2 días estaba viendo un Instagram de una persona que es influencer, pero no es abiertamente cristiana, pero habló acerca de Dios y alguien le escribió abajo, apenas hablaste de Dios, paró el video. No me gusta que hablen de Dios. Ya, ese nivel de cosas a veces uno se puede encontrar. Pero no por eso tenemos que dejar de hacerlo. Amén. Porque es una necesidad. Probablemente esa persona tiene mucha necesidad de Cristo. Así que sigamos avanzando. Dice 1 Pedro 2:9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Así que somos un pueblo de Dios escogido para mostrar las bondades de ese Dios a otras personas. Amén. Y lo último, para reflejar la luz de Cristo, es servir con amor. El servicio. ¿Cuántos son servidores en esta iglesia? El amén tenía que ser masivo. Masivo. Porque ser servidor no significa que usted tenga que ejercer una función en la iglesia. Y ya lo hemos conversado otro domingo antes. Así que no sé si no están tomando apuntes para empezar aquí. Todos somos servidores. Nosotros somos imitadores de Cristo y Cristo fue servidor. ¿Ya? Él dice Cristo en Marcos 10:45, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros somos imitadores de Cristo. ¿Usted es servidor? Todavía no fue masivo. Yo creo que lo voy a repetir de nuevo. Todos somos servidores. Todos somos servidores. No necesariamente tenemos que tener un cargo dentro de nuestra comunidad de iglesia para ser servidores. Porque no solamente servimos aquí, y ojalá, idealmente, sirvamos más afuera de lo que servimos acá adentro. Porque allá es donde necesitan la luz de Cristo reflejada a través de nuestros actos de amor. Y otras personas van a conocer a Cristo a través de nuestros actos de amor. Entonces, servir con amor es un amor práctico. Conocí una persona que me decía, el evangelio tiene que ser práctico, ¿ya? Dice Santiago 1:27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, en sus aflicciones, visitar enfermos y ser generoso. Ese es el amor práctico.
Pero como todo es una consecuencia, si yo no estoy lleno de Cristo, probablemente lo práctico no se me va a dar fácilmente. Me va a costar muchísimo. Lo voy a sentir como una carga. Ni siquiera lo voy a tener como una responsabilidad o algo que deba hacer. Lo voy a ver como algo que deben hacer otras personas, pero yo no. Entonces, el amor práctico es parte del servicio y la forma en la que yo reflejo el amor de Cristo. Ese servicio también tiene que ser un servicio con humildad, sin buscar el reconocimiento, que es lo que a veces nos pasa. Que queremos ser vistos y si no me ven, pues yo para qué sirvo si al final. Ya, Filipenses dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. En los demás. Eso lo estudiamos profundamente hace como unos 3 domingos atrás. Todos tenemos dones y talentos, todos nosotros. Todos. Todos el Señor ha puesto algo maravilloso en cada uno de nosotros. Algo que ningún otro tiene. Y eso nosotros podemos ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para bendecirla, pero también para bendecir a las personas de afuera. Todos esos talentos. Y sin duda, el perdón y la paciencia también es una forma de servicio. Reflejar el amor de Cristo incluso con aquellas personas que nos hieren. Porque desafortunadamente en el mundo y también dentro de la iglesia hay mucha gente que está muy lastimada, muy herida. La gente no es mala por sí misma, sino que la gente reacciona desde las heridas que tiene. Y a veces en eso nos lastima. Pero nosotros, como tenemos el amor de Cristo, podemos perdonar y ser pacientes con esas personas. Y mostrarles el amor de Cristo. ¿Usted cree que estando en la iglesia las personas no le van a lastimar? ¿Sí? Yo creo que no. No. Muchas personas, claro, estando en la iglesia también las personas nos lastiman. Porque siguen siendo seres humanos que siguen siendo transformados por el Señor. Siguen siendo personas imperfectas que todavía están en un trabajo de ser moldeados y transformados por el Señor. Por supuesto que nos van a lastimar. ¿Pero yo voy a guardar rencor porque una persona me lastima? No. Ahí está el desafío. Ahí está la tarea que yo debo hacer. Dejar que el amor de Cristo me llene, perdonar a esa persona, acercarme a esa persona, restaurar esa relación con esa persona, ¿cierto? Y mostrarle el amor de Cristo que hay en mí. Es parte de lo que nosotros debemos hacer. Es parte de lo que nosotros debemos trabajar. Porque nos es muy fácil a veces simplemente desechar una relación porque nos sentimos lastimados. Entonces, y la desechamos y el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a ser pacientes, a tener cuidado de otros, a verlos con amor, a tener misericordia, a ser compasivos. A eso es lo que nos llama el Señor. Entonces nosotros, para ser un reflejo de Él, tenemos que llenarnos de todas esas cosas. Amén. Y este video es un poquito más largo, vamos a ver un video. Es una iglesia, un pastor muy famoso. Ustedes sí, yo creo que lo han escuchado hablar. Bastante polémico, pero a mí me gusta mucho. Me gusta mucho escuchar sus mensajes porque esa iglesia principalmente, lo que yo he escuchado en sus sermones, es, ellos no tienen grupo de jóvenes, no tienen grupo de damas, no tienen grupo de varones, nada, solo tienen una reunión los domingos y el resto de la semana ellos
tienen servidores que hacen obras sociales. Y hacen obras sociales. Entonces yo dije, pero sin embargo, esa iglesia tiene 4 servicios al día de más o menos 5,000 personas. Y yo digo, que me rompe totalmente los esquemas, porque es distinto y también es una iglesia de las Asambleas de Dios, pero queda en Estados Unidos. Así que quiero que presten atención para que... Estamos viviendo aquí en esta comunidad y Ay. estamos viviendo aquí en esta comunidad y éramos originarios de Sinacantán. Salimos allí donde éramos antes y nos sacaron desde ese año de 1994 y por eso venimos y estamos viviendo aquí en esta comunidad. Yo creo que fue a partir de una ruptura que se dio en la dinámica social que existía. Obviamente siempre ha sido difícil la convivencia entre grupos sociales porque cada humano es diferente en su forma de pensar, en su forma de ideología política, incluso religiosa. Esto obligó a que mucha gente de esta localidad de Sinacantán tuviera que emigrar. Y obviamente fue un pedazo de la historia muy triste para estas personas que tuvieron que dejar todo para poder salir adelante. A veces dejan la escuela por ir a trabajar, por la necesidad que sufren en la cárcel, todo. Hasta de los niños de 9 a 8 años trabajan en este tiempo y es una edad que debería de estar en la escuela. Como somos indígenas, lo más importante para nosotros que aprendan a leer, a escribir, es lo más importante para nosotros. De mis hijos, pues quería que sea ingeniero o arquitecto o algo, pues para que salgan adelante más que yo, pues no que como yo soy albañil, pues. Mi objetivo es ayudar a mis hijos que aprendan a hacer sus tareas y escribir y leer, que es lo que es más importante, pues. Acá tenemos que comprar el agua. Hay pipas de 10,000 litros, nos cuesta 2,500 pesos. No tenemos apoyo de gobierno, no tenemos ninguna ayuda. Todos los que trabajamos del campo tenemos que batallar, buscar alquilado o emprestado para trabajar. Nos dura una semana o 8 días, es lo mucho. Y de ahí hay que batallar otra vez nuevamente para poder lavar la ropa, para lo de la cocina, para echarnos un baño, ¿eh? Es lo difícil de esta localidad. El agua la traemos de una colonia, está como a 10 kilómetros. Las personas que me compran el viaje completo, que son 10,000 litros, les tarda como 15 días en esta temporada de seca. Hay veces hago hasta 2, 3 viajes en el día de acá mismo de la colonia. Y la verdad, todas las de estas colonias, pues, estamos sufriendo en esta temporada del agua. Y a veces nos quedamos sin agua, pues sin nada. El que tiene un poquito, le prestamos un bote o 2 botes. Así nos vamos sobrepasando, sobreviviendo. Si no tenemos agua, no podemos vivir.
a las 2 y a las 3. Ahí se van a almacenar 10.000 galones de agua en donde la comunidad va a poder llegar aquí y de aquí suplir sus necesidades de agua. Ya se ve la diferencia, cómo estaba antes y con lo que está ahorita. Gracias, siento muy agradecido con ustedes y primeramente, adiós. ¿Qué les pareció? Sí. Bueno, es el pastor Dante Gebel de River Arena en California. Ellos movilizan mucho dinero, muchísimo dinero, pero quiero preguntarles si hay algo del video que les haya llamado la atención. Muchas cosas. ¿Algo? Gente comprometida, sí. Sí. Amén. A mí algo que me llamó la atención es que, si usted se da cuenta, en ningún momento le dieron el micrófono a los servidores. O sea, jamás aparece una de las personas que fue a servir a preguntarle, ¿y usted cómo le pareció la experiencia de haber servido a esta comunidad? Cuéntenos cuánto fue de bendición para usted. No, todo el protagonismo estuvo siempre en las personas de la comunidad. Hablaron con las personas de la comunidad, les preguntaron a las personas de la comunidad y fueron muy pocas las imágenes donde se vieron los rostros de las personas que servían. El propósito de la iglesia, esa iglesia, es que los servidores sean anónimos. Anónimos. Por eso, por ejemplo, cuando usted ve el servicio, el único que aparece es el pastor y él es el único que predica dentro de la iglesia, nadie más. Usted sabe que hay personas que sirven, pero no sabe ni quiénes son, ni cómo se llaman, ni nada. No aparece un letrero con el nombre de la persona, ni nada. Y a mí eso me impactó mucho porque les implica a esas personas que sirven. Estos videos los ven personas en todo el mundo. O sea, más o menos ellos reciben 20,000 personas por día en la iglesia para los servicios. Pero las personas que están sirviendo, que están yendo a esas comunidades, que están ofrendando de su tiempo, de su dinero para construir una escuela, pintar una escuela, construir un tanque de agua, esas personas no reciben aplausos ni reconocimiento y sin embargo lo hacen. Porque eso implica un despojarse y saber que cuando usted está sirviendo, lo más importante es que esa ofrenda de servicio está siendo grata delante de los ojos de Dios. Ahí es donde debe estar el foco del servicio dado con amor, con humildad y saber para quién es ese servicio. Esto es una parte, ellos tienen misioneros en África también trabajando, han estado en Haití, en Costa Rica, muchos lugares haciendo trabajos.
pero no se sabe quiénes son las personas que están sirviendo. Y no se necesita saberlo, porque el que es servidor le sirve a Cristo y le sirve con amor. Amén. Así que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un llamado. Luego de haber recibido de nuestro Señor Jesús el perdón y la salvación, nuestra responsabilidad es ser un reflejo de la luz de Él, para que otros puedan conocer y experimentar de la misma manera que nosotros lo hemos experimentado las bondades de Cristo, ¿ya? Que podamos hacerlo de muchas maneras, pero hoy les mostré 3. 1, viviendo en santidad. 2, proclamando el Evangelio. Y 3, sirviendo con amor, ¿ya? Para que otros puedan ver en cada una de nuestras acciones a Cristo y que puedan llegar a conocerle y vivir una vida que esté llena de gracia, de misericordia y de perdón. Así que, querida iglesia, que hoy usted vaya examinándose si está viviendo una vida de santidad, si es un proclamador del Evangelio y si está sirviendo con amor. Amén. Ahí los dejo para que reflexionen. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Jesús, porque has estado en medio de nosotros, Señor, porque estás enseñándonos, Dios mío, porque estás desafiándonos, Dios, porque estás edificándonos a través de tu palabra, Señor, porque nuestra mente está siendo renovada y transformada a través de tu palabra, Señor. Son tus verdades las que están quedando en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, papá, porque solas no podemos, Señor. Te necesitamos a ti para que nuestra vida sea una vida que te agrade, que te honre, Señor, que te glorifique, Dios mío. Padre, danos la fuerza, la valentía, Señor, la compasión y el amor para proclamar tu palabra, Señor, para ser desafiados a enseñarla y comunicarla a otros, Señor. Sabemos que es nuestra responsabilidad, Señor, pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ese valor, esa sabiduría, Señor, esa inteligencia que tú provees, Dios mío. Y, Señor, ayúdanos a servir cada día en cualquier lugar, Señor, a ser servidores constantes, Dios mío, de nuestro prójimo, Dios, que podamos amarle, Señor, que podamos abrazarle y en todo ello, Señor, que la gente pueda verte a ti, sobre todo a ti, Señor, porque nosotros sin ti, Padre, no tenemos nada que ofrecer, pero contigo, Señor, tu amor siendo derramado hacia otros a través de nuestra vida, Dios mío. Que podamos ser de bendición, que podamos ser una luz constante, Señor, instrumentos tuyos en medio de esta sociedad, en medio de nuestras comunidades, Padre, que tanto, tanto te necesitan. Bendice a tu iglesia, Señor, a cada uno de mis hermanos en este día y para esta semana, Señor, que tu palabra resuene en cada uno de ellos para bendición y para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén.